Buenas noches, audiencia, y bienvenidos a Mac Historias de Terror. Cuando la mayoría duerme, despierta otro mundo. Pasillos silenciosos, máquinas que nunca descansan y calles vacías iluminadas por luces de neón. Es el mundo del turno nocturno. Esta noche escucharemos 5 testimonios de trabajadores que, en la soledad de su labor, se encontraron con presencias que solo se manifiestan después de la medianoche. Comencemos. Mi nombre es Javier. Para pagar la universidad, conseguí un trabajo que sonaba fácil, el turno de noche en una de las farmacias más antiguas del centro histórico de Puebla. No atendía al público. Mi única tarea era hacer el inventario del almacén. El lugar era gigantesco, un laberinto de estanterías metálicas que se perdían en la penumbra, abarrotadas de medicamentos desde lo más moderno hasta frascos de vidrio cubiertos por una gruesa capa de polvo. La farmacia llevaba abierta desde 1890 y sentía como si nunca hubieran tirado nada. Las primeras noches fueron de un aburrimiento absoluto. Solo el zumbido de una lámpara fluorescente y el clic de mi escáner rompiendo el silencio. Pero a la tercera noche empecé a escuchar ruidos. Eran sonidos sutiles al principio, como el de un frasco de vidrio rozando contra otro en un estante lejano. Lo ignoré, pensando que eran las vibraciones del edificio viejo, pero los ruidos se hicieron más frecuentes. A veces era el crujido de la madera, como si alguien caminara por el piso de arriba, a pesar de que solo había un desván abandonado. Una madrugada, mientras inventariaba el pasillo de los analgésicos, escuché un sonido que no pude ignorar, una tos. Seca, profunda, el tipo de tos de alguien con los pulmones destrozados. Venía del fondo del almacén. Grité si había alguien allí, pero solo el eco me respondió. Armado con una linterna, recorrí los pasillos. No encontré a nadie, pero sí encontré algo extraño. En el suelo, había un pequeño frasco de vidrio con una etiqueta casi ilegible que decía elixir, terpina y codeína. Estaba fuera de su lugar, en un pasillo donde no debería estar. La curiosidad me pudo más que el miedo. En una pequeña oficina polvorienta encontré cajas de archivos viejos. Había libros de contabilidad y, para mi sorpresa, antiguos libros de recetas y registros de pacientes de principios del siglo XX. Hojeando uno de 1918, encontré docenas de páginas dedicadas a la pandemia de gripe española que azotó la ciudad. Leí los nombres, las direcciones y los remedios que les recetaban. Elixires con codeína, jarabes de heroína, ungüentos de belladona, medicamentos que ahora estaban en vitrinas de museo. Esa noche, la tos volvió, más cerca esta vez, y se le unió el sonido de un llanto ahogado. Al investigar, encontré otro frasco fuera de lugar, un ungüento para la fiebre. La conexión me golpeó como un rayo. Los frascos que encontraba correspondían a los remedios para los síntomas descritos en el libro de registros. Era como si alguien o algo estuviera haciendo un pedido. Decidí poner a prueba mi teoría. Busqué el registro de un paciente llamado Ignacio Solórzano, un hombre que, según las notas, había muerto con una fiebre altísima y delirios. Su receta era para unos polvos de quinina. Busqué en los estantes más viejos hasta que encontré una pequeña caja de cartón con el nombre del medicamento. La dejé en el centro de un pasillo vacío y volví a mi trabajo, con el corazón latiéndome en la garganta. Una hora después, escuché un susurro, un murmullo débil como el viento. Gracias, parecía decir. Fui al pasillo. La caja de polvos de quinina ya no estaba. Lejos de asustarme, sentí una extraña mezcla de fascinación y tristeza. No eran fantasmas aterradores. Eran almas en pena, atrapadas en el recuerdo de su enfermedad, buscando alivio en el único lugar que conocieron. Me convertí en una especie de farmacéutico para los muertos. Cada noche, leía el registro, buscaba un nombre y dejaba el antiguo remedio en un pasillo, y cada noche, el remedio desaparecía. Todo cambió la última noche que trabajé allí. Era el aniversario del pico de la pandemia en la ciudad. Esa noche, el almacén estaba diferente. Hacía un frío anormal y el aire estaba cargado de una energía pesada. Escuché la tos, pero no era una sola. Eran docenas, superponiéndose, creando un coro horrible de sufrimiento. Escuché llantos, quejidos, el castañeteo de dientes.
Estaba en uno de los pasillos más estrechos cuando una de las estanterías, vieja y oxidada, cedió. Se derrumbó, bloqueando mi salida y tirando cientos de frascos al suelo. Me quedé atrapado. La única luz era la de mi linterna de mano que parpadeaba, y en esa luz intermitente los vi. No eran solo sombras. Eran figuras translúcidas, grises, con los contornos borrosos. Hombres, mujeres, incluso niños. Llevaban ropas antiguas y sus rostros estaban demacrados por la enfermedad. Sus ojos brillaban con una luz febril. Estaban por todas partes al final del pasillo, entre las estanterías, y todos se movían lentamente hacia mí. El pánico me paralizó. Grité, pero ellos no me miraban a mí. Miraban los frascos rotos a mis pies. Se agachaban, sus manos espectrales intentando recoger el polvo, tratando de lamer el líquido derramado. No eran amenazantes, eran desesperados. Vi a una mujer llorando mientras intentaba recoger con sus dedos fantasmales un poco de elixir derramado. Uno de ellos, la figura de un hombre alto y demacrado, se detuvo frente a mí. Me miró, y en sus ojos febriles no vi malicia, solo un sufrimiento infinito. Abrió la boca, y con una voz que era apenas un susurro de aire seco, dijo una palabra: ayuda. No sé cómo, pero logré salir de allí, escalando por los estantes. Corrí fuera del almacén y no paré hasta estar en la calle, bajo la luz de las farolas. Renuncié a la mañana siguiente. El dueño, un hombre muy viejo, me escuchó en silencio. Cuando terminé, simplemente asintió. A veces se ponen inquietos, dijo con calma, especialmente cuando hace frío. Solo buscan lo que no pudieron tener, un poco de alivio. Hay lugares que se convierten en cicatrices en el paisaje de una ciudad. La Torre Latinoamericana es un símbolo de supervivencia. La Torre de Pemex, donde yo trabajaba, es un monumento al silencio. Mi nombre es Antonio, y durante 6 meses fui guardia de seguridad nocturno en ese gigante dormido. Me dijeron que sería el trabajo más aburrido del mundo, vigilar pisos vacíos y pasillos oscuros. Me mintieron. La torre es un lugar extraño de noche. El viento golpea los cristales a 40 pisos de altura y suena como si el edificio se quejara. Los primeros meses fueron como me prometieron, un silencio sepulcral, solo roto por mis propios pasos. Pero poco a poco empecé a notar que el edificio no estaba tan dormido como parecía. Todo comenzó con las llamadas. El sistema de telefonía interna se suponía desconectado en los pisos desocupados, pero a eso de las 3:30 y 3 de la madrugada, casi todas las noches, el teléfono de mi caseta de vigilancia sonaba. El identificador siempre mostraba una extensión del piso 14. Cuando contestaba, solo escuchaba estática. Una estática extraña, densa, y debajo de ella, muy débiles, voces, murmullos confusos, como una oficina llena de gente trabajando. Al principio lo reporté como una falla técnica. Los técnicos venían, revisaban los cables, decían que era imposible y se iban, pero las llamadas seguían. Luego fueron los ascensores. Las puertas se abrían y cerraban en mi piso sin que nadie las llamara. En el panel, veía como uno de ellos empezaba a subir, deteniéndose en pisos al azar, como si recogiera pasajeros invisibles. Una noche, el ascensor se detuvo en mi piso. Las puertas se abrieron, estaba vacío. Pero sentí una ráfaga de aire frío, como si varias personas hubieran salido de golpe, y en el aire, por una fracción de segundo, flotó un olor a café y a perfume barato de mujer. Mi trabajo incluía hacer rondas. Cada noche tenía que visitar ciertos pisos. El piso 14, el de las llamadas, se convirtió en mi obsesión. Siempre estaba helado, sin importar la temperatura exterior, y a veces, al entrar, encontraba cosas fuera de lugar. Una silla que no estaba donde la había dejado la noche anterior, o una taza de café vacía sobre un escritorio polvoriento que juraría no estaba allí antes. La noche que todo cambió, la llamada del piso 14 fue diferente. No hubo estática, solo la voz de una mujer, llorando desconsoladamente. No puedo encontrar a mi hermana, sollozaba. Estábamos juntas y ahora no la encuentro. La llamada se cortó. Mi protocolo decía que debía quedarme en mi puesto, pero no pude. Tomé mi linterna y subí al piso 14. El lugar estaba más frío que nunca. La sensación de ser observado era abrumadora. Caminé por los cubículos vacíos.
En uno de ellos, sobre un escritorio, había un periódico. Estaba amarillento, pero perfectamente conservado. La fecha era del 20 de septiembre de 1985, el día después del gran terremoto. Mientras leía los titulares sobre la tragedia, el edificio empezó a temblar. No fue un temblor real, fue un eco. Las luces parpadearon y se apagaron. Las de emergencia se encendieron, bañando todo en una luz roja y siniestra. Y entonces escuché el ruido. No venía de mi piso, venía de fuera de las ventanas. Un estruendo sordo, lejano, como el de un gigante que se derrumba, y con él gritos. Cientos de gritos de pánico, de terror puro. Me asomé a la ventana. La ciudad estaba en calma, pero el sonido era tan real que me hizo retroceder. Y entonces, las puertas del ascensor al final del pasillo se abrieron de golpe, pero no salió nadie. Lo que salió fue una nube de polvo de concreto y un coro de lamentos. Y detrás del polvo las vi. Figuras, docenas de ellas, translúcidas, cubiertas de un polvo gris, con la ropa hecha jirones. Hombres de traje, secretarias. Pasaron a mi lado, corriendo, sin verme. Atravesaron las paredes, los cubículos, no estaban en mi mundo, estaban reviviendo su último momento. Entendí la verdad, los fantasmas no eran de la torre, eran de los edificios de al lado, los que se cayeron en el 85. La torre, al ser el único edificio que se mantuvo en pie, se había convertido en un faro, en un refugio para las almas que murieron ese día. Siguen pensando que están escapando, buscando una salida que nunca encontrarán. La mujer que lloraba en el teléfono, el olor a café, los murmullos, eran los ecos de una oficina que dejó de existir hace décadas. El temblor fantasma se detuvo, los gritos se desvanecieron y las figuras desaparecieron. Me quedé solo en el silencio, temblando. En el suelo, donde las figuras habían pasado, había una fina capa de polvo de concreto. Terminé mi turno y no volví más. Hay trabajos que te pagan con dinero. Ese me pagó con un secreto. El secreto de que ese gigante de acero no es un edificio vacío. Es un arca llena de fantasmas que siguen huyendo de un terremoto que, para ellos, nunca terminó. Mi nombre es Laura. Durante 2 años, trabajé en el turno de noche en una de las panificadoras industriales más grandes cerca de Toluca. Imaginen un hangar de aviones lleno de máquinas del tamaño de una casa, un laberinto de bandas transportadoras, hornos rugientes y amasadoras que gimen. El ruido es constante, ensordecedor. Te acostumbras. Se convierte en el latido del corazón de la fábrica. Pero hay momentos, cada 4 horas, en que todo se detiene. Son los ciclos de limpieza y mantenimiento. Y en esos 10 minutos de silencio absoluto es cuando escuchas las cosas que el ruido de las máquinas normalmente oculta. Al principio eran solo eso, ruidos extraños. El eco de una herramienta que cae a lo lejos, el chirrido de una puerta. Cosas que atribuyes al enfriamiento del metal, al asentamiento del edificio. Mi trabajo era supervisar el área de empaquetado, una sección enorme y casi siempre solitaria por la noche. Fue durante uno de esos ciclos de silencio, a eso de las 3 de la mañana, que lo escuché por primera vez. Era una melodía, un tarareo infantil, una de esas canciones de cuna sencillas y repetitivas. Era increíblemente claro, y parecía venir de la zona de los silos de harina, un área prohibida por el riesgo de explosión de polvo. Revisé las cámaras de seguridad, no había nadie. Hice una ronda, nada. Pensé que me estaba volviendo loca, que el cansancio me estaba haciendo oír cosas. Pero a la noche siguiente, durante el ciclo de silencio, el tarareo volvió. Misma melodía, misma dirección. Empecé a preguntar con disimulo a los pocos compañeros que veía. La mayoría me miraba como si estuviera loca. Pero un viejo de mantenimiento, don Ramiro, se puso muy serio. No te acerques a los hilos de noche, niña, me dijo. Y si oyes cantar, haz como que no oyes nada. Me contó la historia. Hacía más de 20 años, antes de las estrictas normas de seguridad, uno de los gerentes trajo a su hijo a la planta, un niño de unos 6 años. En un descuido, el niño se alejó. Lo buscaron durante horas. Nunca encontraron el cuerpo. La teoría oficial fue que cayó en uno de los silos de harina. La planta cerró por una semana. Vaciaron el silo, pero no encontraron nada, como si el niño se hubiera desvanecido, o como si se hubiera integrado a la mezcla.
La historia me dejó helada. El tarareo dejó de ser una curiosidad y se convirtió en algo siniestro. Empecé a encontrar otras cosas, pequeñas huellas de manos cubiertas de una fina capa de harina, en las barandillas de las pasarelas, o una pequeña pelota de goma de las que rebotan debajo de una máquina, en un lugar donde era imposible que llegara rodando. Una noche, una de las máquinas principales de empaquetado se atascó. Era una falla grave que estaba deteniendo toda la línea de producción. El protocolo decía que debía esperar a mantenimiento, pero la presión del supervisor por el radio era inmensa. Decidí intentar arreglarlo yo misma. El atasco estaba en una sección de engranajes debajo de la banda principal, un lugar oscuro y estrecho. Me metí en el espacio reducido con mi linterna. El aire era denso y olía a aceite quemado. Y allí, el tarareo era más fuerte que nunca. Parecía venir de todas partes a la vez. Encontré la causa del atasco. No era una pieza rota. Era una pequeña figura de acción, un vaquero de plástico, de los de antes, atascado entre dos engranajes. Estaba cubierto de una masa pegajosa. Mientras me estiraba para sacarlo, el tarareo se detuvo, y un susurro infantil justo detrás de mi oreja me dijo: ¿jugamos? Pegué un grito y me golpeé la cabeza contra la máquina. La linterna se me cayó y se apagó, dejándome en una oscuridad total y absoluta. Sentí un pánico ciego, y entonces sentí una mano, pequeña, fría y pegajosa, que se cerraba suavemente sobre la mía. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizada por el terror. Fueron los gritos de don Ramiro los que me devolvieron a la realidad. Había llegado el equipo de mantenimiento. Cuando encendieron las luces de trabajo, yo estaba sola. La figura de acción había desaparecido de los engranajes, y en el dorso de mi mano, perfectamente marcada sobre mi piel, había una pequeña huella de mano hecha de una mezcla de harina y grasa. Pedí mi cambio al turno de día esa misma mañana. El ruido de la fábrica ahora me parece reconfortante. Es un muro de sonido que mantiene a raya el silencio. Y a veces, cuando veo salir el pan recién horneado, no puedo evitar pensar en el niño del silo, y me pregunto si el ingrediente secreto de la panificadora no es más que la soledad de un pequeño que solo quiere jugar. Mi nombre es Armando. Durante 15 años, fui conductor del Metrobús de la Ciudad de México. La línea de Insurgentes era la mía. La conozco mejor que la palma de mi mano. Conozco el ritmo de la ciudad, cómo respira, cómo se acelera y cómo, finalmente, se duerme. Mi turno favorito era el último. El que va de sur a norte, recogiendo a los últimos rezagados, a las almas nocturnas, y termina en la estación de Indios Verdes, ya de madrugada. Es un viaje tranquilo, casi fantasmal. Una noche de octubre, todo cambió. Era una de esas noches raras en la ciudad, con una llovizna fría y persistente que no paraba. Hice mi último recorrido. Las estaciones estaban desiertas. Solo subían una o dos personas en cada parada y bajaban rápidamente. Para cuando llegué a la penúltima estación, Buenavista, el autobús estaba completamente vacío. Solo quedaba el último tramo hasta la terminal. Pero en Buenavista, justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, un hombre subió corriendo. Estaba completamente empapado, como si hubiera estado bajo la lluvia por horas, aunque afuera solo lloviznaba. Llevaba ropa vieja, un pantalón de mezclilla y una camisa a cuadros, todo pegado al cuerpo. Pagó su pasaje con una moneda antigua, de esas grandes de cobre que ya no se usan. La moneda estaba helada y húmeda. El hombre no dijo nada. Caminó lentamente por el pasillo del autobús articulado, dejando un rastro de agua sucia a su paso, y se sentó en el último asiento, en la esquina más lejana. Continué el viaje, pero empecé a sentir un frío intenso en la cabina. Revisé la calefacción, estaba al máximo. El frío parecía venir de la parte trasera del autobús. Miré por el espejo retrovisor. El hombre seguía allí, inmóvil, pero el área a su alrededor se estaba transformando. Las ventanas cerca de él estaban completamente empañadas por dentro, y el rastro de agua que había dejado se había convertido en un charco que crecía lentamente, extendiéndose por el suelo. La atmósfera dentro del autobús se volvió pesada, opresiva. Empecé a sentir una tristeza profunda, una sensación de pérdida y de ahogo que me dificultaba respirar.
Era una emoción tan fuerte, tan ajena, que tuve que sacudir la cabeza para no ponerme a llorar. Finalmente, llegué a la terminal de Indios Verdes. Todas las luces estaban apagadas, excepto las de seguridad. El lugar estaba desierto. Detuve el autobús y abrí las puertas. Última parada, anuncié por el micrófono. Hemos llegado a la terminal. El hombre no se movió. Señor, insistí, mi voz sonando extraña en el silencio. Tiene que bajar. Es la última parada. Silencio. Con un suspiro de fastidio, me desabroché el cinturón y me levanté. Caminé por el largo pasillo del autobús hacia la parte de atrás. A medida que avanzaba, mis zapatos chapoteaban en el agua. Para cuando llegué a la sección trasera, el agua me llegaba a los tobillos. Era un agua oscura, maloliente, llena de lodo y basura. El último asiento estaba vacío. El hombre había desaparecido, pero el agua seguía allí. Y pegado al interior de la ventana trasera, como si alguien lo hubiera dejado a propósito, había un trozo de periódico mojado. Lo despegué con cuidado. Estaba amarillento por el tiempo, pero la tinta era legible. La fecha era de hacía varios años. El titular me heló la sangre. Tragedia en el Gran Canal. Mueren docenas en inundación repentina. La noticia describía cómo una tormenta atípica había provocado el desbordamiento del sistema de drenaje profundo, inundando en minutos los túneles y las avenidas cercanas a Indios Verdes. Mientras leía, escuché un ruido, un gorgoteo suave. Venía del agua a mis pies. Bajé la mirada, y por una fracción de segundo, vi un rostro justo debajo de la superficie del agua. Un rostro pálido, con los ojos abiertos y fijos en mí, la boca abierta en un grito silencioso. Grité y retrocedí, cayendo sobre un asiento. Cuando volví a mirar, solo había agua sucia y mi propio reflejo tembloroso. Salí del autobús corriendo y no miré atrás. Al día siguiente, cuando fui a recoger mis cosas, el autobús estaba perfectamente limpio y seco. Mi supervisor dijo que debía haberme quedado dormido y haberlo soñado todo. Pedí un cambio de ruta. Ahora solo manejo de día, pero cada vez que llueve, cada vez que paso por un charco, siento esa tristeza, esa sensación de ahogo, y huelo el agua sucia. Sé que el hombre del autobús no era un fantasma, era un recuerdo húmedo y desesperado que todavía intenta terminar su último viaje a casa. Mi nombre es Sofía y fui supervisora en una maquiladora de productos electrónicos en Juárez. Si el infierno tiene un sonido, es el zumbido constante de 1000 pequeños ventiladores de computadora y el clic rítmico de los circuitos siendo ensamblados. El turno de noche es el peor. Es un limbo de luz fluorescente y cansancio, donde cientos de mujeres jóvenes, casi niñas, trabajan en un silencio hipnótico para ganarse la vida. Mi trabajo era asegurarme de que la línea de producción no se detuviera, nunca. El problema empezó de forma sutil. Una de las chicas de la línea 3, Leticia, empezó a cometer errores. Dejaba caer piezas, soldaba mal los componentes. Era una de mis mejores trabajadoras, así que me pareció extraño. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que no podía dormir, que recibía llamadas a su celular por la noche. ¿Llamadas de quién? Le pregunté. No sé, me respondió, con los ojos llenos de miedo. El número es privado, y cuando contesto, solo escucho una canción fea, triste. Le recordé que los celulares estaban prohibidos en el piso de producción. Ella juró que lo tenía apagado en su casillero. A la noche siguiente, 2 chicas más de la misma línea se quejaron de lo mismo. Llamadas de un número privado, una canción distorsionada y una sensación de tristeza abrumadora que no las dejaba en paz. Las chicas que recibían la llamada empezaron a cambiar. Se volvieron pálidas, ojerosas. Se movían como autómatas, sus manos ensamblando por memoria, pero sus ojos estaban perdidos, como si miraran algo muy lejano. Empezaron a hablar de un sueño recurrente. Soñaban que caminaban solas, de noche, por el desierto que rodea la ciudad. La paranoia se extendió por la planta como una plaga. Las trabajadoras se miraban con desconfianza. Acusaban a otras de hacerles bromas pesadas. La producción cayó en picado. La gerencia me presionaba. Tenía que encontrar una explicación lógica. Una noche, una de las chicas afectadas, a la que llamaremos Ana, se levantó de su puesto. No dijo nada.
Simplemente se levantó y empezó a caminar, con la mirada vacía, hacia la salida de emergencia del fondo, la que da al estacionamiento y al desierto. Corrí tras ella. «Ana, ¿a dónde vas?». No me respondió. La alcancé justo cuando empujaba la barra de la puerta. La agarré del brazo. Fue como tocar un trozo de hielo. Se sacudió, como si despertara de un trance. Miró a su alrededor, desorientada y aterrorizada. No tenía idea de cómo había llegado allí, y en su mano, apretado con fuerza, estaba su celular. La pantalla estaba encendida. Mostraba una llamada en curso de un número desconocido. Le quité el teléfono. Le grité a otra supervisora que se llevara a Ana a la enfermería. Me quedé sola en el pasillo, con el teléfono en la mano. La llamada seguía activa. Con el corazón latiéndome en los oídos, me lo llevé a la oreja. Al principio, solo escuché estática, como la de una radio mal sintonizada. Pero debajo de la estática estaba la canción. Era una melodía simple, como de una caja de música, pero distorsionada, como si la tocaran bajo el agua. Y debajo de la canción había otros sonidos. El sonido del viento, el crujido de la arena bajo unos pies que corrían, y la respiración agitada y aterrorizada de una mujer. La respiración se convirtió en un sollozo, y el sollozo en un grito ahogado, y luego silencio. La llamada se cortó. Me quedé allí, paralizada, comprendiendo la horrible verdad. No era una broma, no era una falla técnica, era un eco. El eco de los últimos momentos de una de las muchas, demasiadas, mujeres desaparecidas en esta ciudad. Un grito de ayuda atrapado en las ondas de radio, rebotando de celular en celular, buscando a alguien que lo escuche. Les conté a los gerentes lo que descubrí. Me dijeron que estaba estresada, que necesitaba unas vacaciones. A la semana siguiente, instalaron inhibidores de señal en toda la planta. Las llamadas se detuvieron. La producción volvió a la normalidad, pero yo sabía que no habíamos solucionado nada. Solo habíamos subido el volumen de las máquinas para no escuchar los gritos. Renuncié. No podía seguir trabajando en un lugar que elegía ignorar las voces de sus muertas. A veces, cuando voy en el autobús por la noche y veo las luces de las maquiladoras brillando en la oscuridad, me pregunto cuántas chicas estarán soñando esta noche con un paseo por el desierto, y rezo para que sea solo un sueño. 5 historias, 5 ventanas a un mundo que solo despierta cuando el nuestro duerme. Nos recuerdan que las paredes de nuestros lugares de trabajo no solo presencian nuestra labor, sino que también absorben los ecos de todo lo que ha ocurrido entre ellas. Si estos relatos te han acompañado en la soledad de la noche, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir explorando estos pasillos oscuros. Mi nombre es Luis.